Por favor, tomen asiento que esta noche les vamos a hablar del sofá y otros divanes del ocio y el entretenimiento en Colombia. Entonces ella decidió arriesgarse a ingresar en este género. Entonces necesitamos son autores que se arriesguen a hablar de la ciencia ficción. El campo está completamente sin explorar, solamente está a que alguien se arriesgue y abra el camino. Comenzaremos justamente por ahí y puntualmente por la oferta de literatura fantástica del Salón del Ocio y la Fantasía. ¿Es un negocio o no? ¿Qué tanto se consume en Colombia y qué tanto se escribe? Bienvenidos a Fractal. La literatura fantástica realmente implica como tal empezar a crear mundos totalmente diferentes. Que crean sistemas de magia, que crean criaturas mitológicas, sociedades e incluso religiones y que han como crecido muchísimo en los últimos años y crean como grandes comunidades de fans además. Hay una particularidad dentro de la literatura fantástica y es que nosotros creemos que el horror es una clase, la fantasía es una clase, la ciencia ficción es una clase, pero todo hace parte y entra dentro de ese gran disco que es la literatura fantástica. La diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía consiste básicamente en que en la fantasía se enfoca en lo que ya ocurrió. Entonces se habla mucho de la parte medieval, se toman diferentes periodos, por ejemplo la era victoriana. En cambio, la ciencia ficción es lo que va a pasar, lo que no ha pasado y puede pasar. Entonces se enfoca por lo menos en el espacio, en los diferentes planetas, hasta dónde puede llegar el hombre. La fantasía es qué ha hecho el hombre. Yo creo que las historias más características de la fantasía son aquellas en las que hay que derrocar algún imperio, hay que lograr una gran búsqueda por un objeto mágico, hay que, no sé, revivir una religión, revivir una sociedad. Creo que esas son como las historias más clásicas de la fantasía y por supuesto pues todas estas búsquedas llenas de viajes por continentes perdidos o por continentes nuevos incluso. Yo creo firmemente que la literatura fantástica, aunque igual podríamos buscar el referente también si nace de esa manera, yo creo que la literatura fantástica nace cuando nace el suspenso y el terror. Yo no te sabría decir una fecha exacta, pero creo que los exponentes más antiguos de literatura fantástica pueden ser C.S. Lewis, está también J.R.R. Tolkien, que es el del Señor de los Anillos. Luego hay unas personas más contemporáneas como Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss. Hablando de la ciencia ficción, hay autores que fueron precursores. Por ejemplo, está Julio Verne, está Edgar Allan Poe. Hay un libro de relatos donde también uno de los géneros que manejan la ciencia ficción. H.G. Wells con La Guerra de los Mundos fueron autores que hablaron de hasta dónde podría llegar el mismo ser humano. Yo creo que en los últimos 5 años realmente el cambio que ha tenido el lector frente a la literatura fantástica ha sido muy significativo, porque inicialmente la gente o las primeras personas que empezamos a llegar a la literatura fantástica empezamos desde el cómic, desde el manga, desde el anime, ¿cierto? Y fuimos llegando pues con otro tipo de textos porque aquí no llegaban. Yo creo que es un público súper amplio y ha crecido muchísimo desde que han salido nuevas sagas de fantasía. Creo que antes era un público un poco mayor, tipo 25, 30 años, personas muy interesadas como en el mundo geek, por ejemplo. Y también creo que ahora, lo que te digo, se ha ampliado mucho el target y creo que incluso personas desde los 15, 16 años han redescubierto a Tolkien, que normalmente lo leían solo los adultos y ese tipo de libros. Sí hay autores colombianos que escriben libros de fantasía. El tema es que pues el mundo de los libros, como cualquier otro, es también un espacio de negocio. Y pues el tema de la publicación aquí en Colombia es muy complejo, porque cuando tú quieres publicar aquí en Colombia, tú lo que tienes que hacer es o ser amigo de una gran casa editorial o tener mucha gente que te conozca para que la casa te acepte el libro y empiece a hacer la distribución. Por el momento en Colombia es un género que está sin explorar. Hace mucho tiempo un libro que llamó Barranquilla 2132, pero es muy poco. Lo que hay ahora son autores que hablan como de fantasía
un poco de terror. Yo creo que debe haber autores pequeños que no son tan reconocidos que escriban el género. La más parecida que yo encuentro es Carolina Andújar, que escribe una saga de terror y de fantasía gótica, como apegándose mucho a estos autores tipo Bram Stoker, de Drácula, Mary Shelley, de Frankenstein, y que recupera ese como terror original. Entonces ella decidió arriesgarse a ingresar en este género. Entonces necesitamos son autores que se arriesguen a hablar de la ciencia ficción. El campo está completamente sin explorar, solamente está a que alguien se arriesgue y abra el camino. Los visitantes más ilustres del sofá son las personas del común, que se disfrazan para honrar a los grandes personajes del cómic o el cine. Pero, ¿qué tan protagónico es el maquillaje en el séptimo arte? Makeup started being important as soon as film was invented. Even back in the silent movie era, they realized that with paint and powder, highlights and shadow, that they could enhance an actor, even though there were no speaking. Look this eyebrows. They paint, yeah, I know, see? But they do that with paint, shadow a nose, hollow in the eyes to make somebody look more sinister, or lighten their face up and put cheeks on to make them more demure, so that it adds to their character. So as soon as film was invented, makeup was right there with it. Traer a este personaje al mundo real, aunque no es el mundo real, pero es hacer que este personaje sea algo que la gente pueda creer, que algo que la gente pueda ver, que no se sienta fuera del lugar de una película. En cuanto a películas que han influenciado mi formación como maquilladora, Dios, hay muchas, no me quiero extender mucho, pero bueno, pues siempre están las películas clásicas de los monstruos clásicos de Universal, de Drácula, de la momia, la criatura de la Laguna Negra y todo este tipo de cosas que yo me acuerdo cuando estaba pequeña. Entonces es una pregunta difícil de responder, porque creo que hay muchísimas cosas que te pueden influenciar como maquillador. Boy, there's a lot of them. Anything from the 30s and 40s that was Universal Studios would be the #1 go-to. The Frankenstein monster, the Wolfman, Dracula, Creature from the Black Lagoon. Those ones are everybody's mainstay because they were the ones that had the first and biggest impact. Now, I would say the Godfather movies in the 70s with Dick Smith, who was the godfather of makeup of what we do. He wasn't the first, but he pioneered so much of what it is that we do. And I'll give you an example. Everybody has seen behind the scenes where they're gluing on pieces and each piece overlaps. Before Dick Smith came around, they didn't do that. It was one piece face mask. Boop, you glue it around the eyes and then they move. He figured out that if you make multiple pieces and glue them to where they overlap slightly, you get a much more broad range of facial expression. So he's the one who figured out. Now, ¿cómo se forma alguien para ser un maquillador? Creo que no hay una sola respuesta para esa pregunta, porque, bueno, en mi parte yo tengo una historia, digamos, muy diferente y toda la gente que son amigos míos, que trabajan conmigo, que yo he conocido, todos tienen una historia diferente. Yo creo que no hay una fórmula. Yo, en parte, ya estaba haciendo cosas de maquillaje cuando vivía acá en Colombia. Estaba investigando con cosas de látex y con papel higiénico, con lo que pudiera encontrar, y ya estaba haciendo cosas. Y con esas cosas que yo empecé a crear, que las usaba para cosplay, apliqué a una beca en una escuela de maquillaje en Estados Unidos. Quedé en segundo lugar, pero me dieron media beca. Entonces, por eso yo viajé y empecé mi formación allá. Pero eso no quiere decir que para uno ser maquillador tenga que formarse en una escuela. Realmente, por ejemplo, uno de mis mejores amigos que está acá en el evento conmigo, él no tiene formación. Rich Mayberry es uno de los mejores artistas que yo conozco. Oh, I'm glad you asked that question because I was not trained. When I was growing up, there were no schools. There was no digital age. There was no email.
We had to figure out through books, magazine articles, and doing it, just experiment. And then we had to take a picture with a camera that had film, get those developed. Send those to people that you may have gotten addressed in Hollywood or New York and hope that they would send you a reply. I did this for years and I didn't get any replies. El maquillaje como proceso de caracterización dentro de una serie o una película es una de las partes más importantes porque realmente es crear el personaje. Cuando tú estás haciendo maquillaje, estás convirtiendo a un actor en un personaje que no existe dentro del mundo real, pero tienes que hacerlo ver como si fuera del mundo real. In most instances, makeup works to enhance an actor's ability to portray a character. In a lot of instances, I have seen actors run through their lines and their performance is good, but when you put on what it is that we do, when we glue on the makeup, and they actually see their transformation, then they have the visual of what their character actually is as well, and it helps their performance. Pero aparte de eso también saber que en gran parte el actor confía en ti, porque tú eres la persona que lo está haciendo ver bien para la cámara. Ellos saben que si te confían en ti, que si tú haces tu trabajo bien, no van a estar preocupados, porque saben que tú estás ahí para hacerlos ver bien y para hacer que el personaje se vea como se debe ver en cámara. Y para eso usamos muchas técnicas que pueden ser desde maquillajes de prótesis, solamente esta pintura, sangre, todo para que cuando la persona esté viendo la serie o la televisión puedan ver al personaje y no sientan que es algo fuera de lugar, sientan que es algo que pertenece al universo de esa película o de esa serie y que es algo real. Entonces, en ese sentido, es una de las partes más importantes en el proceso para ayudarle al director y al actor a poder crear este personaje. Dentro del sofá hay un lugar llamado Salón Visual. Nos le metimos al rancho para indagar con qué objetivo se creó y a qué tipo de manifestaciones le abre las puertas. El Salón Visual es una iniciativa de la revista Bacánica que busca de forma gratuita visibilizar el trabajo de los ilustradores a nivel nacional. Realmente no ha sido tan difícil hacer esta convocatoria porque pues la gente siempre está muy presta en nuestras redes sociales, tenemos mucho buen feedback de ellos, nos mandan las ilustraciones, realmente ha sido bastante buena la convocatoria. El proceso de convocatoria se hace a través de bacánica.com, se realiza unos 2 meses antes de la fecha que programa en Sofa y se hace a través de la página, no tiene ningún costo, participar acá, las piezas tampoco tienen ningún costo, entonces en realidad es muy fácil que la gente pueda mandar su trabajo. El Salón Visual nació como un experimento hace 5 años, en realidad vinimos a Sofa solo como por esa necesidad de mostrar el trabajo de la gente. Nació algo más pequeño de lo que hoy es en día y por lo fuerte que fue la convocatoria y la gran cantidad de personas y buena recepción que tuvo, pues terminó volviéndose uno de los stands más importantes de Sofa. En el Salón Visual pueden encontrar desde ilustración análoga hasta ilustración digital, retoque en Photoshop, o sea, encuentran de todo, de todos los estilos. Se pueden ver trabajos muy sencillos de gente que apenas se está haciendo un nombre como ilustrador y trabajos de gente que lleva mucha experiencia, que tiene diferentes líneas gráficas. Entonces creemos que hay un poco de todo y también es un poco la intención. Que no sean solo los expertos los que puedan estar acá, sino también gente que se está buscando un lugar y que se está abriendo un espacio en ese medio. La respuesta de los artistas es interesante porque no solo a nivel de la convocatoria, este año por ejemplo fueron alrededor de 1.300 propuestas. Lo que podemos exponer es una pequeña parte de lo que realmente recibimos. Pero lo más satisfactorio es ver cómo vienen acá, se etiquetan en las redes sociales,
en realidad sentimos que sí es una ventana. La gente nos manda muchos mensajes de agradecimiento, de que quedó muy chévere su pieza, de alguna manera nos deja tranquilos saber que para la mayoría de los artistas es un orgullo pues poder estar en alguno de estos muros. Este tipo de espacios es muy importante porque le da visibilidad a los nuevos talentos, o sea, es gente que de pronto está allá en su estudio queriendo mostrar su trabajo y acá es un espacio muy grande para mostrarlo. Yo creo que recordamos un montón, pero creo que lo más importante en realidad es que este espacio ha servido para que las personas que han estado acá o han participado con la revista consigan trabajos freelance, trabajos por encargo. O sea, de aquí han salido grandes talentos como Edgar Rosso, Simón Londoño, José Berrío. Esos son como las que más recordamos y pues las que siempre le causan más impacto a la gente, como algunas de humor. Varios ilustradores que tienen un nombre mucho más fuerte ahora pudieron tener una oportunidad cuando estaban arrancando acá y eso nos hace muy felices a nosotros. Actualmente pues en Bogotá, no sé cómo sea la movida en otros lados, hay varios espacios donde uno puede mostrar su trabajo, pero sí hace falta más visibilidad para la gente. Este tipo de espacios son importantes porque creo que de alguna manera permiten que la gente entienda que ilustrar no significa solamente hacer dibujitos o que de esto no se puede vivir o que, ay, sí, allá está el muchacho que hace unos dibujos bonitos, sino que realmente esto es una profesión, se puede vivir de esto y en la medida que le demos este tipo de niveles a esta profesión, pues mejor la gente lo va a poder entender y mejor y más gente también va a llegar a hacer y más gente se puede motivar a hacer este tipo de trabajo. 그 가사 전달을 해줄 수 있어야 되는데 너무 엉뚱한 동작으로 하면은 그 팬들에게 그 느낌을 전달할 수가 없기 때문에. En el mundo de las ferias del ocio y el entretenimiento hay muchos personajes imposibles de ignorar y que en Colombia conforman una comunidad en crecimiento. En Fractal les contamos quiénes son. El cosplay es una actividad que permite darle como un poco de magia a la vida. Yo digo que es una forma de expresarse, de mostrar algunos valores, algunas cosas que uno quiere como no solamente seguir, sino también con los que uno se identifica. Entonces es otra forma como de cambiar un poco la vida de uno sin dejar de estar en la vida de uno. Un poco de rebeldía, o sea, nadie hace cosplay porque los papás lo obligaron, o sea, no es como que usted estudie Derecho o estudie Medicina, usted hace cosplay es porque le gusta y como una simple expresión de un fanatismo, un gusto personal. Para mí el cosplay es una expresión artística muy completa. ¿Por qué? Porque para tú ser cosplayer tienes que saber de artes plásticas, algo de modelaje, de expresión corporal en fotografía, o sea, de posing, de diseño de modas, de maquillaje. Cosplay significa costume play o juego de disfraces. Es una palabra que se tomó de Japón y como tal la cultura del cosplay significa interpretar un personaje, no solamente visualmente, sino también sus expresiones, porque implica que usted no solamente se vista como un personaje, sino actuar como él. Yo soy de la ciudad de Cali. Empecé a hacer cosplay con una amiguita. Las dos veíamos anime y a las dos nos encantaba la idea de vernos como un personaje de anime. Entonces esa fue siempre como mi obsesión. Normalmente el estilo de cosplay que yo realizo es hero cosplay. El hero cosplay es
son que yo me inclino más por personajes sexys y que sean más femeninos. Yo creo que tal vez eso es lo que me ha llevado a ser la chica con más seguidores en Colombia. A mí me gustan como los retos a la hora de elaborar un traje. Me llaman la atención los trajes que tengan un diseño muy bacano o un diseño muy difícil, que sea algo nuevo para mí. La idea es como ir mejorando, como ir progresando, y si, digamos, hice un traje y me quedó mal esta pieza, ahora lo puedo hacer mejor para el próximo. Uno antes pensaba como esto lo hace pues gente que son unos duros o que estudiaron, y no, realmente eso es cuestión de meterle ganas y intentarlo ya. Muchas veces la gente elige a los personajes porque se relacionan con ellos, sienten admiración hacia ellos, es un modelo a seguir, o les gusta el diseño. Hay gente que simplemente dice, uy, qué bonito ese traje, o se ve imponente. Tengo más o menos en Instagram 86.000 seguidores orgánicos. Tengo fotos con 12.000 likes, 13.000 likes, una sola foto. Bueno, en Twitter apenas estoy empezando, tengo 3.000 seguidores, y en Facebook tengo 16.000 seguidores. Actualmente vivo del cosplay. Sí, mucha gente lo hace, yo lo hago, y eso es una tendencia global, y no es algo pequeño, es una industria emergente. En cualquier negocio, desde que tenga clientes, es buen negocio, y son muchos más los clientes que salen al año que digamos la competencia. Cada vez hay más convenciones, cada vez las convenciones son más grandes. Yo me he dado cuenta que la gente normal dice al principio esto como raro, yo también lo veía como algo raro, como algo pues que no es parte de mi mundo. Pero uno se da cuenta que uno tiene algo que le gusta o algo que siempre ha querido. Digamos, yo al principio siempre quise una armadura de samurái, y pues me la hice, y así fue que me encaminé por el lado del cosplay. Para ser parte del cosplay, nada, o sea, tienes que hacer simplemente decidir qué personaje quieres elegir y ya. Pero en realidad no importa cómo lo hagas, porque nosotros, desde que lo disfrutes, todos somos aficionados a esto. Entonces, cuando vemos a alguien que hace cosplay, para nosotros es más valioso así no sepa, porque es como respetar y admirar a alguien que tiene los mismos gustos y aficiones que uno. Muchos de los cosplayers tienen vidas normales, son diseñadores, son gerentes de empresas, gente con trabajo completamente normales, estilos de vida completamente normales, pero la única diferencia es que les gusta, tienen este tipo de inclinaciones, de gustos, y van a eventos así disfrazados porque les gusta. No es como que seamos raros o que hagamos cosas diferentes allá, no, es completamente normal. Es un espacio para compartir y expresarnos artísticamente de forma abierta. Eso es una tendencia global, eso es un movimiento grandísimo, muchísimo más grande de lo que uno se imagina, de lo que yo me imaginaba cuando empecé. Por lo menos esto, son millones de personas en el mundo que están haciendo cosplay, miles de convenciones, es una industria grandísima, y se vuelve un negocio pues para muchas personas. El cosplay lleva aquí mucho más tiempo del que la gente cree, como el año 2003 más o menos, hasta el 2005, pues hubo 2 eventos, eso los organiza la Universidad Nacional, y era una vez al año, entonces era la Semana de la Animación Japonesa. La gente iba allá, ya había un club de anime, y en el año 2008 se hizo la primera reunión de cosplay, que fue Cosplay Bogotá, y era una fiesta y se asoció con Halloween para que la gente pues como que pudiera ir, fuera más al evento. Entonces en ese año como tal yo digo que fue que comenzó ya, porque antes todo lo que se hacía no era cosplay o era muy básico. K-pop no es una cadena de almacenes de tecnología, aunque viene de un coloso tecnológico como Corea del Sur. ¿Qué es entonces y cómo se expandió por el mundo hasta llegar a Colombia? ¡Paren oreja! El K-pop es, como su nombre lo indica, es K de Corea, pop, pues de género musical pop, que trata como un estilo musical que viene desde Corea del Sur. 제 생각에는 K-팝은 다른 음악들과 다르게 조금 안무가 이게 좀 틀이 쌓여져 있는 그런 게 있어서 다른 그룹에 비해서 다른 외국 가수들도 안무를 되게 멋있게 하는데 이렇게 한국 가수들 아이돌 그룹처럼 이렇게 하는 팀이 없기 때문에 더 신선해서 이게 문화가 점점 발전하지 않았을까?
Bueno, inició como la ola Hallyu, que así se denominó, cuando salió de Corea, empezó a salir por Japón, por China, por Tailandia, Filipinas. Y luego empezó a tomarse Europa, Estados Unidos, Latinoamérica en general, y así se fue moviendo lentamente, básicamente por internet. 어쨌든 한국 안에서 열심히 제 역할을 하고 있었을 뿐이라서 세계적으로 어떤 반응이 있었는지는 정확히는 잘 모르는데 이미 이제 갑자기 세계 많은 분들이 이제 K-팝을 사랑해 주시는 걸 보고 왜 좋아하지라는 얘기를 이제 다시, 그러니까 애초에 K-팝을 할 때 우리가 세계로 나가자 약간 그런 느낌보다는 우리 거 열심히 하고 있었는데 어느샌가 이제 세계에서 반응이 있었던 거죠. 그래서 역으로 들었을 때는 뭐 다른 나라의 그런 가수들이랑 다르게 노래를 부르면서 퍼포먼스를 함께 하는 게 굉장히 독특하고 멋있었다라는 얘기를 많이 듣고 뭐 그런 이유로 많이 사람들이 좋아하지 않았을까라고 생각합니다. Lo caracterizan varias cosas, el estilo, cómo manejan la parte visual es supremamente importante, las coreografías, cómo llevan a otro nivel lo que es las presentaciones, la moda, el cabello, el maquillaje, todo es minucioso y eso lo hace tan relevante. 안무가로서 그 가수들과 같이 일할 때 필요한 점은 그 가수가 어떤 걸 잘 할 수 있는지를 알아야 되고 그 가수가 하는 음악이 너무 엉뚱한 스타일이 아닐 수 있게 좀 안무도 좀 자리를 잡아줘야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어쨌든 이 가수 친구들이 무대 위에서 댄서가 아니라 가수의 역할을 보여줘야 되기 때문에 어쨌든 춤이 무조건 화려하는 게 답이 아니라 가창자, 노래를 부르는 거를 최대한 부각시켜 줄 수 있는 안무를 만들어 주는 게 K-팝 안무가의 역할이라고 생각합니다. 그래서 제가 생각하기엔 세계적으로 노래 잘 부르는 사람도 많고 세계적으로 춤 잘 추는 사람도 많은데 이 두 가지를 같이 할 수 있는 게 K-팝의 힘인 것 같습니다. 그 가사 전달을 해줄 수 있어야 되는데 너무 엉뚱한 동작으로 하면은 그 팬들에게 그 느낌을 전달할 수가 없기 때문에. El perfil del consumidor del K-pop es muy amplio. Realmente hay niños y niñas desde los 6, 7 años, inclusive hay personas, hombres y mujeres de 40, 50 años que les gusta muchísimo el K-pop. En Colombia existen grupos de covers de K-pop, ¿sí? ¿Qué hacen esos grupos de covers? Tratar de hacer una mezcla de lo que es literalmente el artista coreano como con el sabor latino, por decirlo así, haciendo una adaptación. K-pop 근데 요즘은 진짜 너무 다양한 음악들이랑 같이 합쳐서 하는 게 너무 많아져가지고 어떤 음악이든 상관은 없을 것 같은데 요즘은 좀 힙합 음악에 섞는 게 많아서 K-팝이랑 힙합이랑 같이 해서 좀 안무도 요즘 힙합 안무도 되게 많아지고 있거든요. 그래서 그런 게 힙합이 좀 어울리지 않나. 라틴뿐만 아니라 진짜로 어떤 음악을 섞어서 새로운 음악을 만들어내는 게 또 하나의 K-팝의 캐릭터인 것 같아서 그래도 음악을 듣고 안무를 짜는 사람의 입장에서 어떤 음악이 앞으로 계속 나올지 되게 기대가 됩니다. ¿Cuál es el rol de la mujer? No es uno distinto al rol del hombre. Yo creo que televisivamente es distinto porque lamentablemente la televisión tiene a la mujer ahí puesta como la pinturita o la que tiene que acompañar al hombre. Qué rico que en los videojuegos no se está dando eso.
En Fractal estamos pagando un tributo al ocio. Ahora tocaremos el tema de los videojuegos, su industria nacional y si eso de las maquinitas es cuestión de ¡estudien, vagos! And in 2012 we started working with Colombian companies and I fell in love immediately with the passion of the people. Antes de ver la nota, les queremos mostrar una infografía sobre el tiempo que los colombianos pasan frente al computador y el que le dedican a las redes sociales. Aunque la cobertura de Internet sea cada vez más amplia en Colombia, el 72% de los hogares tiene acceso por medio de un teléfono inteligente y solo el 38% en computadores. Chatear, ver redes sociales y leer noticias son los usos comunes, en ese orden de preferencias. El tiempo promedio de uso es de 3 horas y 31 minutos diarios. El 75% de los niños accede a Internet desde el celular por más de 3 horas al día solo en su habitación. Cada día, en promedio, los colombianos duran 34 minutos en Facebook, 24 minutos en WhatsApp, 20 minutos en YouTube, 4 minutos en Instagram y 2 minutos en Twitter. Los jóvenes entre 14 y 20 años navegan en Internet un 9% más que el resto, pero las personas entre 21 y 35 años son las que más frecuentan las redes sociales, 16% por encima del promedio nacional. La historia del desarrollo de videojuegos en Colombia nace con un estudio que se llamaba Immersion Games, que digamos fue uno de los primeros estudios más o menos a inicios del 2000. La cabeza de ese estudio es Eibar Rojas, que actualmente es el director y cofundador de Efecto Estudio, que es uno de los estudios más grandes a nivel nacional. And in 2012 we started working with Colombian companies and I fell in love immediately with the passion of the people and the generosity of the companies there, and so for me it was a no-brainer to want to become part of that directly. It was a growing industry and it was an opportunity to become part of it, and I took it. Colombia está queriendo ser un país en el que se pueda emprender dentro de las industrias creativas y digitales, pero todavía está muy joven en ese aspecto y la mayoría de los que podrían patrocinar este tipo de empresas son un poco mayores para entenderlas bien. Lo que sí tenemos que ser, digamos, honestos en cuanto a la industria colombiana es que mayoritariamente sigue siendo una industria que ofrece servicios de desarrollo de videojuegos. I think the Colombian industry at this point is growing, but it's also maturing at the same time. I think it's a great place to operate in the context of the video game industry. It's becoming much more well known internationally. Operating here is like any other place. There has its challenges. Colombia tiene el potencial, hay talento, en especial en la parte de gráfica, en la parte de arte hay bastantes personas con esas habilidades. Y porque somos muy competitivos en cuanto a la calidad del producto respecto a otros mercados. We concentrate a lot of our business comes out of the United States, and we have a close proximity. We have matching time zones. We have a talent pool here that's viable. Hay estrategias del gobierno que están enfocadas a nivel global en términos generales a toda la economía naranja y en términos también generales a lo que son las industrias creativas. Pero también ha lanzado iniciativas muy específicas para el desarrollo de videojuegos. El año pasado ellos lanzaron una convocatoria que se llama Conectando la Industria, en donde se le daba la oportunidad a una empresa como lo que ellos llaman tipo A, que son las empresas grandes, de hacer mentoría de dos empresas tipo B o medianas para desarrollar sus videojuegos, y a esas empresas se les daba un incentivo de 500 millones o 300 millones para que impulsaran esos proyectos. And right now the government's supporting it. It recognizes the importance of that and it recognizes the importance of helping companies become more successful. Mi empresa fue beneficiaria del programa apps.co que el gobierno estuvo patrocinando y entramos a ella con un videojuego. Sin embargo,
Más allá de darnos el curso y un apoyo económico, pasar a estos concursos no es fácil y los cupos son muy limitados, de manera que es un poco difícil todavía el apoyo del gobierno en este aspecto. It's much more mature than I think people are perceiving from the outside. There are large companies here, and there's over 28 video game companies registered with the International Game Developers Association out of Colombia. So the more we continue to produce great products, the more we will become well known internationally and participating in international conferences and showing our products. Ya estamos hablando de proyectos de $700.000 para los estudios y proyectos un poco más grandes, dependiendo también un poco si la empresa o el estudio trabaja por servicios o está generando sus propias propiedades intelectuales. The Colombian video game industry produces games from AAA console quality games that you would play on your Xbox or your PlayStation to casual games on mobile and now into virtual reality and augmented reality. So I think it spans the entire gamut of what video game consumers are interested in at this point. En general, los colombianos, y creo que la mayor parte del mundo, no saben de dónde vienen los juegos que están consumiendo. Entonces es difícil cuando les mencionas a un colombiano, como este juego lo hicieron colombianos, normalmente no te creen como, oh, ¿en serio? La cultura de los videojuegos no es cosa de pelados y mucho menos de niños. Personas de todas las edades se la toman tan en serio que ya existen narradores y comentaristas de torneos de videojuegos. Porque siempre han existido las comunidades, ¿no? Ahora estamos hablando de narradores profesionales, narradores que se dedican y obviamente tienen que estudiar el juego y ya no es tanto te explico lo que está pasando, te analizo lo que está pasando. En Colombia los campeonatos de videojuegos tienen una importancia desde 2013 aproximadamente, que es cuando las multinacionales de los juegos extranjeros vienen a Colombia, traen el juego de una manera que se pueda Latinoamérica apropiar de esto. Colombia pues justamente tiene una comunidad grande que se va expandiendo desde 2013 hasta este momento. Siempre va a ser primero la experiencia comunidad y las comunidades que envuelven el juego en sí. Las comunidades son muy distintas, League of Legends, Overwatch o World of Warcraft, son, ¿cómo decirlo? Son casas distintas que se juegan y la experiencia del jugador es distinta. La importancia de los videojuegos, de los torneos de videojuegos en Colombia demuestran que se está realizando un cambio. Se está demostrando que los deportes electrónicos también pueden brillar como un deporte tradicional. Esto es una cultura, igual que el fútbol se tomó 50 años en ser el deporte que es ahora, después de tantos años de historia, en estos momentos los videojuegos están en ese proceso de expandirse y que la gente los conozca como una cultura. En el mundo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial se está profesionalizando esto. Los jugadores de videojuegos realmente ya son profesionales y hay ya universidades que están capacitando estudiantes para ser profesionales en videojuegos. Los narradores se consideran en los videojuegos desde que se considera el mismo videojuego como una disciplina. Un narrador tiene justamente la misma importancia de un narrador de fútbol, entonces desde que viene cualquier videojuego a ser un deporte, es un narrador, pues una pieza importante de este mismo. Pues yo soy en este momento analista de League of Legends, que es el videojuego, digamos, con más adeptos a nivel internacional. Hay que tener un conocimiento de lo que es los parches del juego, el metajuego, el macrojuego, hay que tener un conocimiento muy amplio del juego en general. Porque para ser narrador no necesitas tener una experiencia muy amplia, sino también enfocarte en lo que quieres hacer y obviamente aprender sobre lo que quieres hacer. Nadie nace con el talento, o sea, hay que tener mucha pasión tanto por el juego como por lo que significa estar dentro de la escena de eSport.
El papel de la mujer en los eSports, tanto internacionales como nacionales, siempre ha sido un poco importante, aunque es cierto que se ha mermado en estilos competitivos como el League of Legends algunas mujeres, es porque no es muy bienvenido en una comunidad que siempre ha sido en base a los hombres. No se ha visto bastante en deportes. Todo, tanto en los deportes tradicionales como en los eSports o deportes electrónicos, la mujer inicia con un perfil bajo, no se le toma tan en cuenta. Hoy en día ya está creciendo, ya hay equipos de jugadores femeninos en países como China, Corea, que son países muy fuertes en eSports. Y aquí en Colombia tenemos pues nuestra narradora, nuestra analista de LVPY, Lenore, que ha demostrado que tiene una fuerza magnífica, es una mujer muy talentosa y tiene un conocimiento muy grande del juego. La importancia de las mujeres en estos momentos como narradoras, analistas o jugadoras es la misma que un hombre. Sin embargo, tiene por supuesto una importancia mayor al ser que trae más público todavía, ¿no? Porque es algo que atrae, es algo que no es nuevo, porque usualmente en los deportes destaca mucho más la selección masculina que la femenina, pero en este caso es un poco distinto, la gente lo acoge mucho más. ¿Cuál es el rol de la mujer? No hay uno distinto al rol del hombre. Yo creo que televisivamente es distinto porque lamentablemente la televisión tiene a la mujer ahí puesta como la pinturita o la que tiene que acompañar al hombre. Qué rico que en los videojuegos no se está dando eso. La situación nacional de este tipo de campeonatos es bastante prometedor. Es tan grande que nunca se había recolectado tanta gente desde 2015, que fue una multinacional quien lo hizo justamente. Es rico que ahora el mercado se ha dado el tiempo, se lo ha tomado tan seriamente y tiene una proyección tan buena. Con la LVP ya en Colombia, la proyección es altísima, las vistas se han aumentado, ya contamos con varios analistas, con varios narradores, contamos con un set muy diferente a lo que era hace un tiempo. El futuro de conseguir aquí en Colombia, también en toda Latinoamérica, es para que la comunidad crezca como ha sido en Norteamérica, como ha sido en Europa y como ha sido en Corea, para que sea algo viable, para que la gente diga yo quiero dedicarme a esto y pueda ser su momento, y que no solo sea un método de pago, sino que también sea muy entretenido de ver. Uno compra, uno vende, cambia, cambalachea, hace muchos negocios, todos con la orientación de evolucionar. Y en esto se evoluciona metiéndose en nuevos proyectos y teniendo nuevos retos. Los coleccionistas de carros antiguos tienen muchas historias para contar, y en Fractal les soltamos la lengua para saber de dónde viene su afición, qué tan cara es y si en Colombia es cosa de pocos. La afición por los carros es algo que yo creo que nace uno con ellas, es algo como innato. En la medida en que uno va creciendo, pues va viendo a ver de qué forma se involucra. Mi afición por los carros clásicos, deportivos en general, empieza desde muy pequeño, gracias a mi padre. Él era aficionado a los carros. Desde muy niño tenía la pasión y me gustaba verlos. Jugaba con mis amigos a identificar carros, a verles los modelos, a saber las marcas. La colección de los carros realmente es una consecuencia de esa afición. Mi primer carro, que es el que observan allá al fondo, que es un Ford 34, lo compré con mi primer sueldo. Mis primeros sueldos fueron dedicados específicamente a adquirir un carro, y tenía que ser un carro antiguo, y fuera de eso tenía que ser convertible. Y me han fascinado los convertibles. Ya cuando tengo un poco más de edad, un poco más de dinero, por decirlo así, aunque era un poco, pude empezar a comprar mi primer carro y ahí fui haciendo negocios, uno cambia de carro a carro. Comenzando uno con un carro, empieza a interesarse por otros y otros, y así en la medida en que uno va conociendo el mundo y conociendo el medio y el ambiente y conociendo las personas, uno tiene más posibilidades de integrarse y de ir adquiriendo otras piezas. Nuestra cultura no ha sido una cultura que ha servido para propiciar que existan colecciones privadas de vehículos primero, de gamas altas,
y segundo, en grandes cantidades. Los coleccionistas de carros en Colombia, mira que yo he empezado a entrarme en el tema cada vez más. En el momento pues existe la posibilidad de traerlos, pues hay muchos de los carros que están en el mercado ahora que circulan que han sido traídos, no tienen una historia en Colombia. La importación de vehículos antiguos se abrió en el país hace pocos años y han llegado vehículos muy atractivos. Con los carros clásicos, si tú quieres importar un carro, se puede, desde que cumpla ciertas características y entra como clásico de antiguo. Eso por un lado. Hay otra forma de conseguir carros clásicos en el país y en todos los estados, desde para restaurar hasta en estado de colección. Se entiende que un carro es de colección cuando tiene sus placas de clásico de antiguo. Para obtener las placas de clásico de antiguo tiene que cumplir ciertos requisitos de originalidad y calidad que pues bueno, al superar estos requisitos se puede llamar así un carro de colección clásico de antiguo. El tema se puede tomar simplemente como una persona que tiene el dinero suficiente para ir al mercado y comprar carros y guardar carros. Esa es una forma de hacerlo. Hay varios tipos de coleccionistas de carros. Están los coleccionistas top, que yo los llamo así, que es gente que tienen colecciones de carros de $1 millón, de cosas ya, como lo digo, nivel top. Otros lo pueden ver desde el punto de vista de tener una historia que contar y lo hacen comprando un vehículo botado en un taller, a medio hacer, y comienzan a hacer el peregrinaje de taller en taller, de mecánico en mecánico, de latonero, de pintor, de electricista, de tapicero, consiguiendo personas que le ayuden en el proceso que muchas veces es muy traumático. Al ver los carros que en el transcurso de mi tiempo he podido tener, manejar, disfrutar, y los que tengo en este momento, pues se siente una satisfacción muy grande porque yo los veo como joyas. Entonces para mí es arte. Uno compra, uno vende, cambia, cambalachea, hace muchos negocios, todos con la orientación de evolucionar. Y en esto se evoluciona metiéndose en nuevos proyectos y teniendo nuevos retos. Realmente eso es la dinámica con la cual uno se mueve en cualquier tipo de afición de estas. Uno no creo que haya tomado la decisión de ser un coleccionista o ser una persona que tiene una gran cantidad de objetos relacionados con el tema, sino que eso se va dando, es una consecuencia neta de la afición. Un cómic, una caricatura, una obra de arte en general no es la realidad en sí misma, pero sí es un reflejo de cómo esa realidad se percibió. En Colombia, la guerra y la actualidad se han contado de muchas maneras, incluso a través de las historietas. ¿Cómo es eso de ver el país con viñetas y caricaturas? Hay que ver que el cómic como arte no tiene una posición política, pero sí sirve como un vehículo. Si uno quiere ver la parte opositora de lo que están diciendo los gobernantes, va a tener que meterse en la caricatura o en el cómic para descubrir la oposición, lo que no se están de acuerdo. En España, en Francia, en Estados Unidos, siempre los que no están de acuerdo con el gobierno son los más fuertes contrincantes. Desde la parte gráfica son los dibujantes de cómic o los caricaturistas. Es muy interesante cómo los cómics han reflejado desde su auge previo a la Segunda Guerra Mundial el tema propagandístico, y entonces desde entonces siempre han sido como un síntoma del entorno político que ellos representan. Si uno quisiera en algún momento reconstruir algún momento histórico, tiene que referirse al cómic, ¿cierto? Hay muchas personas que lo toman solamente desde la parte bibliográfica y toman libros, pero si usted quiere ver la parte
estética del momento histórico, va a tener que hacer una búsqueda dentro del mundo del cómic. Lo que hacen, por ejemplo, a veces en Colombia es irse la caricatura política, que tiene mucha más fuerza que el cómic. La caricatura política ha estado mucho más presente con el problema político, histórico, pero el cómic también ha tenido su cuota y ha colocado su cuota. Es muy interesante porque, digamos, aquí uno puede tomar los compilados de estos caricaturistas políticos y más o menos empezar a entender qué era lo que estaba pasando en la política de ese momento, cómo se percibía. Si leemos un referente como Mafalda, que es un cómic pensado para niños, realmente Mafalda tiene una postura política, es suramericana y no está de acuerdo con lo que está sucediendo o en Norteamérica o en Europa. Y así por todos lados, si uno va tomando los personajes y haciendo estudios de esos personajes, si va haciendo la antropología, va descubriendo que, claro, el cómic siempre ha estado y siempre ha sido parte de la política. Es que hay que entender que aquí el tema del cómic sigue siendo muy precario. De pronto Argentina, por sus conexiones europeas, ha desarrollado más el tema del cómic, que tiene un perfil más europeo. Y bueno, está en la tira cómica Mafalda, que es muy famosa. Digamos que acá en Colombia yo tomo personajes como Copetín, que me parece que es como la tira cómica como más ajustada, digamos, como una realidad y que hace como un comentario social y político, ¿no? Copetín, tira cómica de estos gamines del centro, de esta banda de niños que duermen en la calle, que hablan mal y que además en sus diálogos pues están mal escritos, pues escrito con el acento propio o la jerga propia de los gamines. Copetín, siendo un personaje que estuvo casi durante 40 años publicado en los medios, desde su punto de vista, el dibujante y el personaje, que es un niño en la calle, va contando y va mostrándonos el Frente Nacional, los movimientos guerrilleros, todos esos eventos políticos que fueron fuertes y que en algún momento determinado la memoria quiere olvidar, ¿no? Entonces, por eso es que esos referentes que parecen que no están ahí, sí están ahí implícitos. Ahora pues salen cómics como Los 11 que de frente quieren abordar un tema de memoria, o sea, este fue escrito tiempo después del tema del toma de Palacio. Cómic muy bueno que trata sobre la toma del Palacio y los 11 desaparecidos. Hace una alegoría con animales muy por el estilo de Maus, de Art Spiegelman, entonces es bastante interesante. Hay otro que hicieron unos belgas sobre las FARC y el movimiento guerrillero. Entonces sí hay ejemplos puntuales, pero si tomamos a Mojicón o a Copetín o algunos personajes, va a estar implícito siempre el tinte político. Un cómic, una caricatura, una obra de arte en general no es la realidad en sí misma, pero sí es un reflejo de cómo esa realidad se percibió. Es un arte muy inmediato, nos ayuda a mantener pues esa memoria. Hasta aquí llegó este especial de Fractal. Recuerden que en canal13.com.co lo pueden ver junto con otras ociosidades y que en redes somos Canal 13 Co para que nos sigan. ¡Chao!